¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarlo en este espacio de análisis directo 24, en este lunes muy especial, una semana donde después de 90 días, casi 90 días de campañas, pues se concluye con un periodo muy importante rumbo al 2 de junio, la jornada electoral más importante en la historia de nuestro país. De eso y de muchos otros temas vamos a platicar esta noche para que nos acompañe y para que se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales. Y le presento a quienes forman parte de esta mesa y empiezo por mi compañera Evelyn Olvera, ella periodista aquí en Quiero TV. Evelyn, buenas noches. Buenas noches, Gaby, a mis compañeros y a todo el auditorio. También saludo con mucho gusto al señor Manuel Baeza, el director de Multimedios. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias, muy buenas noches a todos, gracias por recibirme. Mario Muñoz de Loza también está con nosotros, compañero de casa, periodista en Quiero TV y también en Notisistema y en El Informador. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Está también Irán Espinosa, mi compañero también de casa, aquí en Quiero TV y también en Radio Fórmula. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. Jorge Belletti, director de Tráfico ZMG, también se une a esta conversación en esta noche de lunes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar con un breve video que nos ilustra lo ocurrido el día de ayer. El cuarto y último debate organizado por el IEPC con los candidatos rumbo al gobierno de Jalisco, los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Y esto fue parte de lo que pudimos vivir el día de ayer. La educación gratuita será en todos los municipios, algunos será a través de educación virtual y a distancia. El programa de Academias del Futuro, donde vamos a impartir clases gratuitas en deportes, música, pintura y programación. Que las apps se puedan desarrollar en nuestro estado, que Jalisco sea la meca de la producción de cine, de comerciales. Pues sí, después de haber empezado el primer día de marzo, el periodo de campañas en estos días, para ser más específicos, el próximo miércoles llegan a su fin. Y sí, está en disputa el gobierno de Jalisco, lo que implica con una campaña que se distinguió por muchas situaciones y aquí quiero empezar pues justamente dejando la pregunta, ¿cuáles son sus evaluaciones o la evaluación y el análisis que hacen respecto a estas campañas? Bueno, por una parte, qué bueno que le bajaron a los ataques, creo que eso fue positivo en el sentido de que se pudo observar un poco más las propuestas a fondo. Creo que hay varias aristas que destacar. Por una parte, entre lo malo, creo que faltó que hablaran un poco más de la regionalización, como que se concentraron nada más en el área metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar que también en el interior del estado hay muchos votos y definen elecciones estatales. Acuérdense de la del año 2012, en donde descuidaron el interior del estado y dieron la sorpresa por allá en municipios pequeños o ciudades medias. Eso por una parte. Lo que me llama la atención también es en los temas de transporte público. Creo que con los avances que hubo en esta administración de contar con el Peribús o el sistema de mi macro periférico y la línea 3 del tren ligero y ahora la línea 4 que próximamente se va a estar inaugurando, con lo que se está prometiendo, si se cumple con la mitad, ya salimos ganando porque de verdad se están yendo con todo en los proyectos que están haciendo. Creo que están hasta apostando de más, pero con que la mitad se complete, creo que eso sería muy interesante para que la población continúe teniendo este crecimiento de transporte masivo que es más seguro. Y por último, en el tema de agua, creo que sí falta un poquito más hablar del CIAPA, reforzar un poquito más cómo lo van a reestructurar, porque sí tiene problemas financieros y administrativos importantes, pero además de eso creo que el hecho de haber hablado y que se hayan comprometido con el tema del río Santiago y también con el reforzamiento del sistema del Zapotillo, que próximamente va a estar dando agua gracias a los acuerdos con el gobierno federal y estatal presentes, creo que en términos generales es lo que se remarca. No hubo muchas cosas nuevas, creo que ya con las mismas conferencias de prensa o eventos pasados prácticamente fue como un recordatorio de las propuestas que se hicieron el día de ayer. ¿Cuáles creen que sean las propuestas más importantes o las que hayan quedado más grabadas a lo largo de todo este periodo de campañas? A mí me parece que justo, y lo decía Mario, el transporte público, ¿no? Porque
no hubo candidata o candidato que no se refiriera a la ampliación del sistema ya existente, me refiero a partir de las líneas que ya existen, ampliarlas o incluso crear nuevas. Me parece que por ahí va a lo mejor lo más trascendente o lo que más llama la atención. Claro que en materia pues, social hablan de que van a crecer los programas sociales que ahora existen y que pues básicamente pues son la bandera que ha estado izando, se puede decir, el gobierno federal, el de Andrés Manuel López Obrador, y a partir de ahí también la coyuntura que se da en los discursos, ¿no? Entre que si unos acusan que si llega tal partido o tal coalición al poder, esos van a desaparecer y viceversa. En materia de educación, pues Claudia Delgadillo lo que ha estado señalando más es un programa social en apoyo, más bien alimenticio, hacia los estudiantes de educación básica. Y pues ayer justo que estábamos en esta mesa de análisis, se observaba por parte de uno de los académicos presentes que las propuestas que vinculaban a el uso de nuevas tecnologías, pues en realidad distan mucho de hacia dónde se está realizando el apoyo educativo en países de primer mundo, ¿no? No es tanto el asunto de abrir plataformas para continuar por ahí la educación o para que nadie se quede sin posibilidad de educarse, sino a lo mejor regresar incluso a lo básico como el reparto de libros de texto y demás. Bueno, sé que puede resultar controversial, pero lo digo como un apunte pues, que se nos mencionaba por parte de quienes han estado estudiando el tema a profundidad. Me parece que por ahí se podría pensar que a mi juicio sería lo que destacaría, ¿no? Con respecto a lo que mencionas, Irán, yo también vi esa coincidencia que los tres candidatos señalan que crearían la línea 5 del tren ligero, también coinciden en la ampliación de la línea 3. Digo, Pablo Lemus me parece que lo plantea de forma más clara, dice línea 3 hacia Tezistán, con un ramal hacia Valle de los Molinos, bueno, hay mucha gente, miles de personas viviendo ahí, y también la línea 1 con ampliación hacia San Agustín. También veo una coincidencia en el tema de educación con respecto a las escuelas de tiempo completo, porque Pablo Lemus y Laura Aro dicen, yo regresaría a las escuelas de tiempo completo, y Claudia Delgadillo lo dice de otra forma, pero que es similar, dice desayuno y comida para los niños y ampliaría el horario de clases para que ellos pudieran tener clases de música y deporte y los papás pudieran tener más espacio de tiempo para irlos a recoger. Yo creo que destacaría eso. Y bueno, en general, pues se acaban prácticamente las campañas, y yo sí destacaría algo que me dejó en esta elección, que es para mí un tema nuevo, que es algo que está de lo que está hablando mucho, es el tema de la salud mental, porque ya sea en las campañas de la presidencial, la estatal y hasta en las municipales, se hicieron propuestas para el tema de la salud mental, ¿no? El instituto, atención 24 horas, y bueno, eso está también interesante porque viene después del tema de la pandemia, ¿no? Manuel. Y sin duda, perdón. Adelante, por favor. Gracias. Para no andar mucho, porque yo sí creo que transporte público y salud fueron de los temas más importantes a tocar. La propuesta que sí me llamó la atención es de Pablo Lemus en materia de seguridad, porque todos prácticamente dijeron lo mismo, salvo Pablo Lemus con su propuesta de la creación de la policía estatal de carreteras. Es la única propuesta en seguridad que, digamos, destacó contra el común, pues lo demás es más policías, más C5, etcétera. Entonces, esa parte fue la que para mí destacó más, y yo plantearía que en realidad las campañas se dividieron en dos. La oposición hacia el gobierno federal fue lo central, es decir, tanto Pablo Lemus como Laura Aro coinciden en muchísimas propuestas que hablan de esta cierta independencia entre Jalisco y el gobierno federal. Y por el contrario, Claudia Delgadillo basó muchas de sus propuestas en ser un reflejo de la política que vaya a instaurar Claudia Sheinbaum en caso de que gane, que Jalisco recibiría prácticamente las mismas propuestas y las adaptaría al entorno local. Es decir, uno es mucha coordinación del lado de la 4T y del otro es mucha independencia. Yo diría del lado del transporte público que es muy interesante y muy positivo que ya se esté
trabajando un proyecto con líneas de tren ligero, que recordemos que en gobiernos panistas pues se había suspendido, se había cancelado eso y regresan las líneas del tren ligero. La ampliación también es muy positivo. Lo único que creo que nadie abordó y lo resolvió o lo explicó técnicamente es toda esta distribución del transporte público hacia estos sistemas de línea 3 o línea 2, línea 1, la línea 4 que viene y la línea 5. Creo que ahí está el problema. Vemos esos trazos que están muy interesantes. La línea 3 del tren ligero, que la dejaron mocha ahí a la altura de Belénes, parecería que le cortaron con unas tijeras, siendo que se veían proyectadas las ballenas pues hacia Tezistán, pero pues por ahí no alcanzó la lana y ahí lo cortaron. Y está muy interesante el tren ligero, pero el verdadero problema para el ciudadano de a pie, el que necesita el transporte público, es la interconexión, todas las rutas alimentadoras, que han sido algunos experimentos que ha hecho el actual gobierno y está en ese proceso de adaptación, pero aquí hay un dato interesante. Los transportistas no se meten más si no es negocio, y creo que el tema del transporte público, sobre todo esas alimentadoras que entran a las colonias y reparten toda esa gente, tanto en los BRTs de Periférico y de la Calzada, como de las líneas del tren ligero, ese tiene que ser un servicio que sí o sí se tiene que dar, porque pues el transporte público es un bien común, es una necesidad y es una obligación que el gobierno tiene que prestar a los ciudadanos. Por otro lado, en el tema de salud, sí, coincido con Evelyn, de la salud mental, que ya es un tema, lo platicaban en algunas ruedas de prensa, como después de la pandemia se disparó. Antes había un suicidio cada 3 meses, ahora por semana, después de la pandemia, empezó a haber con más frecuencia. Y también pues el tema de la atención justamente que van a tener al tema de la salud, con esa incorporación o desincorporación, que es la competencia tanto de salud como el tema educativo. Creo que que analizo más el tema del transporte público, me quedo con lo positivo que es la ampliación de las líneas y también una nueva línea, pero el tema está en esa redistribución, en esa reorganización y reingeniería del transporte público para alimentar a ese transporte masivo. Fíjense que en este tema de las propuestas y del transporte público me llamó la atención y lo pongo en la mesa para analizar un boletín de Morena Jalisco que este fin de semana se dio a conocer justamente sobre, al parecer, y lo dice tal cual el boletín, de acuerdos que se cerraron con los transportistas de Jalisco para modificar la tarifa del transporte público, que sin duda es un tema muy importante que nos afecta a muchos. De hecho, miren, el boletín ahí está. Me llama la atención porque, por un lado, este boletín maneja una ambigüedad en cuanto a que cierran acuerdos de transportistas de Jalisco de una propuesta que la candidata, ¿no?, Claudia Delgadillo, lo expuso también en uno de sus debates y lo había dicho, de que no se iba a modificar la tarifa del transporte público. Y este boletín dice que las propuestas que se dieron en esta reunión con el representante del equipo de Claudia Delgadillo, que es Salvador Caro, pues se van a analizar para generar estrategias para implementarlas. Entonces, como que no queda claro este mensaje. El boletín, sí, aquí está, es de Morena Jalisco y sí, pues señala esta situación. Sin duda, pues son acuerdos que me parece contravienen a los de la candidata. Sí vale la pena remarcar varias cosas. La primera es el cuidado que debe tener la candidata con el equipo o la coordinación de campaña para que no digan cosas diferentes. Creo que se están diciendo dos cosas diferentes. Por una parte, se está diciendo por parte de la candidata que no habrá aumento a la tarifa. Y aquí la pregunta para la candidata es, cuando dice si no habrá aumento, ¿es porque va a subsidiar o definitivamente se congela la tarifa? Y eso es importante para que los mismos usuarios, que son más de 1.8 millones de usuarios aquí en el área metropolitana de Guadalajara, es importante que lo conozcan. Pero por otra parte, el ruido que le mete Salvador Caro, cuando menciona que habla con 2.500 transportistas, para que usted lo dimensione, en la zona metropolitana son 5.000 camiones. Entonces, según él, se reunió con la mitad del pulpo camionero, como se le conoce. ¿Qué es lo que brinca en este comunicado? Que hace falta que se dé una explicación, es que señala que la industria
indexación de la tarifa se estará revisando con base, como siempre, en la inflación. Ustedes imagínense que en el contexto de una elección de Estados Unidos, de guerras en varios frentes a nivel internacional y de los mismos incrementos que tenemos aquí inflacionarios como son la gasolina o el combustible o el diésel, creo que deja abierta la posibilidad de que sí haya un incremento, pero no se dice cómo. Cuando se revisa la indexación de la tarifa, no hay de otra. O incrementas subsidio o incrementa la tarifa con costo al usuario. Y esto abre una duda de qué es lo que quisieron decir en esta reunión con transportistas y Salvador Caro. La pregunta a la que están obligados a responder el equipo de Morena, ya sea a través del partido o la misma candidata, es que aclaren primero, si no habrá incremento a la tarifa, ¿habrá subsidio o se congela definitivamente? Eso también lo deben de saber los transportistas. Y por otra parte, si habrá subsidio, que se conozca por parte de los usuarios para que en todo caso reclamen si no es así. Por lo pronto, creo que sí se necesita una aclaración muy precisa de qué quisieron decir con esa revisión a la indexación de la tarifa con base en la inflación anual, que por cierto, en el último informe del INEGI va en incremento. Habíamos ya estado cerca del 4% y ya le vamos rozando al 5%. Un tema muy importante para toda la comunidad que transita en esta movilidad. Sí, que con respecto a eso, Gaby, a mí también me llamó la atención por el tema de que Claudia Delgadillo promete claramente que no habrá aumento del transporte, pero tampoco dice cómo lo lograría. Desde 2019 el gobierno estatal lo que está haciendo es invertir alrededor de 500 millones de pesos anuales para este subsidio, para evitar así, para amortiguar el impacto inflacionario. Entonces, queda esa duda exactamente de cómo le haría y si sí va a aumentar o no el transporte. Que fue un compromiso también por parte de la autoridad estatal en el tema de la pandemia, cuando estábamos enfrentando toda esa... Podemos poner el ejemplo de López Obrador. Él asegura que no ha subido la gasolina, lo único que hay son ajustes inflacionarios. 6 pesos. 6 pesos. Todo va a ser lo mismo. Se podrá decir que no sube el precio o la tarifa del transporte público, simplemente se hacen ajustes inflacionarios. Pues sí, pero a ver, vamos a... Ese es... Justo, lo que me gustaría también precisar es que la palabra que se utiliza en este boletín es que se va a reactivar, o sea, se reactiva esa forma de darle precio al costo del pasaje. Se va a regresar aquello que en el sexenio de Aristóteles Sandoval, recordarán ustedes, subió del 6 pesos a 9 pesos. De 6 a 9.50. 6 a 9.50 y a partir de ahí, bueno, justo el subsidio que da el gobierno actual, el que encabeza Enrique Alfaro, para este 2024 fue de 600 millones de pesos, es decir, 100 más que lo que se dio el año pasado, y así los transportistas se mantuvieron tranquilos. No sé si precisamente, y falta también conocer si sería un aumento en subsidio, que a fin de cuentas sería dinero que todos estamos brindando para que eso salga en un costo accesible, o si permitirán que sean los usuarios quienes paguen. A ver, el tema es lo que ha dicho la candidata y lo que dice este boletín. Pero yo puedo apostar que es una propuesta de los camioneros. A ver, vamos a escuchar lo que dice la candidata, lo que dijo la candidata en su momento. A ver. Que no habrá aumento en los impuestos, que nosotros sí estamos hartos de que no se nos diga en qué se está gastando el dinero que tú estás pagando en tus impuestos. No se estará aumentando el transporte público en todo el estado. Eso fue lo que dijo en uno de los debates. Claro. Caray, el transporte público debe de ser un servicio, no un negocio, y está justamente en ese problema. Creo que debe de haber un gran acuerdo, una reunión con los transportistas que dicen que el subsidio no les alcanza. Pero la hizo Salvador Caro. Que dicen que no les alcanza y que ellos deben de tener un ajuste en el subsidio, no en el costo del pasaje. La lectura es que se paró allí Salvador Caro y les prometió incremento a la tarifa. Sí. La pregunta es cómo. No te reúnes con ellos para decirles, es un problema, fíjate, se queda la tarifa igual, A lo mejor esto se convierte en un problema de comunicación interna de la campaña de Claudia Delgadillo. Se necesita una respuesta contundente que se aclare cómo va a funcionar eso. Claro. Bueno, vamos a ir a esta pausa comercial. Esto es Directo 24. También puedes escuchar esta conversación a través de las distintas plataformas Spotify, Google Podcast y también iTunes. Volvemos después de la pausa.